Lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. Capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos, hermanos, mencionar de este evangelio? Pues en primer lugar vemos ahí que Jesús se llena de celo por la casa de su Padre. Resulta de que estos hombres llegaban allí a vender bueyes, a vender ovejas y a vender palomas. Y resulta de que las vendían más caras que en otro lado. Y esta gente, como eran mercaderes, se habían puesto de acuerdo con los sacerdotes del templo para aceptar esa mercadería que ellos vendían. Resulta de que no aceptaban mercadería de otros lados. Alguien quería ir y llevaba un buey o una oveja de otro lado, pues no se la aceptaban para ofrecerla como ofrenda. Y es que estos mercaderes pues les daban un porcentaje a los sacerdotes de ese tiempo y así hacían su negocio, ¿verdad? Pero aquí había 3 grupos de personas que recibían dinero y hacían un negocio redondo. Resulta de que estaban los que cambiaban las monedas. Yo me imagino cuando nosotros aquí en El Salvador se cambiaban los dólares, ¿verdad? Venían los giros de Estados Unidos, de los familiares, y a la gente pues le tocaba que ir a cambiar estos dólares con la gente que hacía este trabajo. Pues ellos allí ganaban ya un porcentaje con este cambio, ¿verdad? Vendían el dólar a un precio y lo compraban a otro. Igual sucede en las fronteras, ¿verdad? Los que cambian dólares por quetzales, por ejemplo, aquí nosotros que estamos cerca de Guatemala y vamos para Esquipulas o vamos para Jalapa o vamos para Antigua, Guatemala, pues ahí en la frontera nos encontramos con que están los que cambian quetzales por dólares. Pues ya esta gente ya se beneficiaba
de hacer ese su negocio. Y luego, pues, los que vendían, ¿verdad? Vendían más caro, vendían a un precio más alto, eh, y eso, y ahí que obtenían su ganancia y pasaban parte de esa ganancia a los sacerdotes, a los encargados del templo. A Jesús, ¿verdad? No le gusta que, que la gente se aproveche de los demás, ¿verdad? Por eso él en otra parte del Evangelio dirá, este, aprovechen el dinero que tienen para ganarse amigos, amigos, pero para el cielo. Hagan buenas obras. Para cuando ustedes mueran, pues van a tener quien los reciba allá en el cielo o quien interceda por ustedes. Es bien importante, hermanos, que nosotros no veamos solo lo material, sino que busquemos las cosas espirituales. Pero resulta de que de las cosas incluso espirituales se suele hacer negocios, ¿verdad? Pero a Jesús pues no le gusta eso. Luego está la otra parte, hermanos, que Jesús dice que hablaba, que él iba cuando le dicen, ¿qué señal nos das para ver que la autoridad que tienes? Y entonces él dice, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y entonces, pero 46 años ha pasado construyendo este templo, ¿y cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él dice que hablaba de su propio cuerpo, ¿verdad? Jesús fue muerto, ¿verdad? Entregado en manos de los judíos, lo crucificaron, lo azotaron, pero él reconstruyó en 3 días su cuerpo y resucitó al tercer día. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, y él les mostraba, ¿verdad?, las señas de los clavos, les mostraba la seña en su costado, ¿verdad?, aquellas llagas que él tenía, que le habían provocado con la lanza. Pues a Tomás incluso le dice, ven Tomás, mete tu mano sobre mi costado y mete el dedo en el agujero de mi mano y no seas incrédulo. Pero a raíz de la resurrección de Jesús, pues dice aquí la palabra que creyeron en la Escritura y creyeron en la palabra que Jesús había dicho. Hermano, hay que creerle a Jesús. La fe tiene que ser plena, como dice nuestra oración final en la Legión de María, ¿verdad? Concédenos a cuantos servimos bajo el estandarte de María la plenitud de la fe en ti. Hermanos, ya no dudemos, por eso es bien importante, me encantaba. Hoy recientemente estuvimos en un retiro y un hermano decía, voy a hacer un propósito y es que me voy a dedicar más a la lectura de la Biblia y a la lectura del manual para hacer mejor mi trabajo de legionario. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría, manteneos firmes hasta la muerte. Suscríbase a los canales legionarios y a este canal también, Estudios de la Fe Juan Guerra.